En tiempos de exilio, cuando el pueblo de Israel vivía bajo el dominio extranjero de Babilonia, surgió un hombre cuya fe lo distinguiría entre reyes y naciones. Su nombre era Daniel. Desde muy joven fue llevado cautivo, arrancado de su tierra, separado de su gente y transportado al corazón del imperio más poderoso de su tiempo. Pero aunque lo despojaron de su hogar, nadie pudo arrebatarle su fe inquebrantable. Babilonia se alzaba majestuosa, una ciudad deslumbrante llena de ídolos y esplendor. Entre sus imponentes muros se respiraba el poder y la arrogancia de hombres que se creían dueños del mundo. Pero en medio de todo ese bullicio, un joven hebreo guardaba en silencio una certeza más fuerte que cualquier trono, que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Todo comenzó en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. El gran Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la conquistó. Los tesoros sagrados del templo de Dios fueron llevados como botín al templo de los dioses babilonios. Junto con ellos, jóvenes del linaje real y de la nobleza fueron deportados. Entre esos cautivos se encontraban 4 jóvenes excepcionales: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran muchachos sin defecto alguno, de buen parecer, instruidos, sabios y de buen entendimiento. El rey ordenó que fueran educados en la lengua y la cultura de los caldeos durante 3 años, con el fin de que, al finalizar su formación, pudieran servir en el palacio real. El rey también dispuso que comieran de su propia mesa y bebieran de su vino. Sin embargo, este alimento estaba dedicado a los ídolos de Babilonia, y para un hebreo fiel, participar en ello significaba contaminarse espiritualmente. Fue entonces cuando Daniel, con una convicción firme, tomó una decisión que cambiaría su destino. Propuso en su corazón no contaminarse. Con una valentía admirable, se acercó al jefe de los eunucos y le pidió permiso para no comer de la comida del rey. El jefe, que apreciaba a Daniel, temía por su propia vida. Si el rey os veía con peor aspecto que los demás, ¿qué sería de mí? Pero Daniel insistió con sabiduría: «Te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días. Danos solo legumbres para comer y agua para beber. Después, compara nuestros rostros con los de los jóvenes que comen de la ración del rey, y entonces haz con tus siervos según veas». El jefe accedió. Pasaron los 10 días. ¿El resultado? Daniel y sus amigos no solo estaban sanos, sino que lucían más robustos y de mejor semblante que todos los demás jóvenes que comían los manjares reales. A partir de ese día, se les permitió continuar con su dieta sencilla. Su fidelidad no pasó desapercibida. Dios bendijo su obediencia de una manera extraordinaria. A los 4 muchachos les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel, de forma especial, le otorgó el don de entender toda clase de visiones y sueños. Cuando finalmente llegó el día de ser presentados ante Nabucodonosor, el rey conversó con ellos, y para su asombro, no encontró entre todos los sabios y aprendices de Babilonia a nadie como ellos. En toda materia de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su vasto reino. Así comenzó la increíble trayectoria de Daniel en Babilonia, lejos de su hogar, rodeado de una cultura idólatra, pero siempre, siempre fiel a su Dios. Poco después, en el 2.º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Su espíritu estaba tan inquieto que no podía conciliar el sueño. Desesperado, mandó llamar a todos los magos, astrólogos y sabios del reino. La orden era clara y aterradora. No solo debían interpretar el sueño, sino que primero debían revelarle cuál había sido el sueño. «Decidme el sueño y su interpretación», exigió el rey. «Si no lo hacéis, seréis despedazados y vuestras casas convertidas en escombros, pero si me lo declaráis, recibiréis de mí dones, honra y gran recompensa». Los sabios, temblando, respondieron: «Cuente el rey su sueño a sus siervos, y nosotros le mostraremos la interpretación». La respuesta del rey fue implacable. «El asunto se me olvidó.
Si no me mostráis el sueño, hay un solo decreto para vosotros, la muerte. Los caldeos, desesperados, insistieron en que ningún hombre sobre la tierra podía cumplir semejante petición. Solo los dioses podrían hacerlo, dijeron, y ellos no moran con los hombres mortales. Al oír esto, el rey se enfureció y decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia. La orden de ejecución se extendió por la ciudad y llegó también a Daniel y a sus compañeros. Cuando el capitán Arioc, encargado de la ejecución, fue a buscarlos, Daniel no entró en pánico. Habló con calma y prudencia. Le preguntó por qué el edicto del rey era tan apremiante. Tras escuchar la explicación, Daniel le pidió al capitán: «Te ruego que me concedas tiempo, y yo le revelaré al rey la interpretación». Inmediatamente fue a su casa y compartió la terrible noticia con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Juntos se postraron en oración, buscando la misericordia del Dios del cielo para que les revelara el misterio y no perecieran con el resto de los sabios. Esa misma noche, en una visión, el secreto le fue revelado a Daniel. Abrumado por la gratitud, Daniel bendijo al Dios del cielo diciendo: «Sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Al día siguiente, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. Con una humildad que contrastaba con la arrogancia de los magos del reino, declaró: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él le ha mostrado a usted, oh rey, lo que ha de acontecer en los últimos días». Entonces Daniel comenzó a describir el sueño. «Tú, oh rey, veías una gran estatua. Era una imagen imponente y de un brillo extraordinario. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, una extraña mezcla de hierro y barro cocido. Mientras mirabas», continuó Daniel, «una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro, y los desmenuzó. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron desmenuzados juntos, y se volvieron como el polvo que el viento se lleva en verano. Pero la piedra que hirió a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra». El rey escuchaba atónito. Era exactamente su sueño. Ahora venía la interpretación. «Tú, oh rey, eres esa cabeza de oro», explicó Daniel. «El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por la plata. Luego vendrá un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así este reino lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro y en parte de hierro, significa que será un reino dividido. Tendrá la fuerza del hierro, pero será frágil como el barro. No se unirán el uno con el otro, pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Al oír estas palabras, el poderoso Nabucodonosor, el hombre que se creía un dios, cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel. Reconoció al instante la verdad y el poder detrás de la revelación. «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios», exclamó. El rey engrandeció a Daniel, le dio numerosos y grandes dones, y lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Pero Daniel no se olvidó de sus amigos. A petición suya, el rey puso a Ananías, Misael y Azarías sobre los negocios de la provincia. El sueño no solo salvó sus vidas, sino que reveló un plan divino que trasciende imperios y generaciones, que todos los reinos humanos, por poderosos que parezcan, pasarán.
Pero el reino de Dios, la piedra no cortada por manos humanas, permanecerá para siempre. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en las páginas de la historia antigua para explorar 3 relatos extraordinarios que nos llegan desde el corazón del Imperio Babilónico. Son historias de poder, orgullo, fe inquebrantable y la intervención divina que cambió el curso de la historia. Acompáñenme en este viaje fascinante. Comenzamos con el rey Nabucodonosor. Cegado por su propio poder y el esplendor de su reino, mandó construir una colosal estatua de oro de casi 30 metros de altura. Luego, reunió a todos los líderes y gobernantes de su vasto imperio para su dedicación. Un heraldo proclamó la orden del rey. Cuando la música sonara, todos debían postrarse y adorar la estatua. El castigo por desobedecer era terrible: ser arrojado a un horno de fuego ardiente. Al sonar los instrumentos, una marea de gente se inclinó ante el ídolo dorado, pero en medio de la multitud, 3 jóvenes hebreos se mantuvieron de pie: Sadrac, Mesac y Abednego. Su lealtad a su Dios era inquebrantable, más fuerte que el miedo a la muerte. Inmediatamente, algunos caldeos, ansiosos por ganar el favor del rey, corrieron a acusarlos. «Oh, rey», dijeron, «hay unos judíos que has puesto sobre la provincia de Babilonia y no te respetan. No adoran a tus dioses ni a la estatua que has levantado». Nabucodonosor, lleno de ira, los hizo traer a su presencia. «¿Es cierto que no adoran a mis dioses?», preguntó furioso. Les dio una última oportunidad. Si al oír la música se postran, bien, pero si no, serán lanzados al horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? La respuesta de los jóvenes resonó con una calma y una fe que desafiaban al rey más poderoso de la tierra. «No es necesario que te respondamos sobre este asunto», dijeron. «Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Y si no lo hiciera, que sepas, oh rey, que aún así no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua». La furia del rey no tuvo límites. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Mandó a sus soldados más fuertes que los ataran y los arrojaran a las llamas. El fuego era tan intenso que los mismos soldados que los arrojaron murieron consumidos por el calor. Sadrac, Mesac y Abednego cayeron atados en el corazón del horno. Pero entonces Nabucodonosor, que observaba la ejecución, se levantó de un salto, desconcertado. «¿No echamos a 3 hombres atados al fuego?», preguntó a sus consejeros. «Pues yo veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio de las llamas sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses». Asombrado, el rey se acercó a la puerta del horno y gritó: «Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí». Y ellos salieron. Todos los gobernadores y príncipes se arremolinaron a su alrededor, incrédulos. El fuego no había tocado sus cuerpos. Ni un solo cabello de su cabeza estaba quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a humo. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». El rey no solo los perdonó, sino que los ascendió a puestos aún más altos. Su fidelidad se convirtió en un testimonio eterno que resonó en todo el imperio. Pero la lección sobre la humildad aún no había terminado para Nabucodonosor. Pasó el tiempo, y su orgullo creció a la par de su reino. Una noche tuvo un sueño que lo dejó profundamente perturbado. Llamó de nuevo a Daniel, el único que podía descifrar los misterios divinos. «Vi un árbol inmenso en medio de la tierra», le contó el rey, «tan alto que su copa llegaba al cielo. Daba refugio y alimento a todas las criaturas». Pero un mensajero celestial bajó y ordenó: «Corten el árbol, pero dejen el tronco con sus raíces en la tierra, atado con cadenas. Que su mente sea cambiada por la de un animal, y que viva con las bestias durante 7 tiempos». Daniel, al oír el sueño, se quedó turbado. «Oh rey», dijo con pesar, «ojalá este sueño fuera para tus enemigos. El árbol eres tú.
Has crecido en poder y grandeza, pero porque tu corazón se ha llenado de orgullo, el Altísimo ha decretado que serás apartado de los hombres. Vivirás como una bestia del campo, comiendo hierba, hasta que reconozcas que solo Dios tiene el poder sobre los reinos del mundo. Daniel le suplicó al rey que cambiara su camino y mostrara misericordia a los pobres. Un año después, mientras paseaba por la terraza de su palacio y admiraba la magnífica Babilonia, el rey declaró con arrogancia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para mi gloria? Apenas había pronunciado estas palabras cuando una voz desde el cielo retumbó: Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino te ha sido quitado. En ese mismo instante, la profecía se cumplió. El rey perdió la razón y fue expulsado de su palacio. Vivió en los campos como un animal, con el pelo crecido como plumas de águila y las uñas como garras de ave. Fue allí, en la más profunda humillación, donde finalmente aprendió la lección. Al final de los 7 tiempos, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Con un corazón transformado, bendijo y alabó al Dios Altísimo, reconociendo su soberanía eterna. Fue restaurado en su trono, con una gloria aún mayor que antes, pero esta vez con un espíritu humilde. Su testimonio final fue una proclamación a todo el mundo. Dios humilla a los soberbios. Lamentablemente, esta lección fue olvidada por su sucesor. Años después, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, gobernaba Babilonia. En un acto de desafío y arrogancia suprema, organizó un gran banquete y ordenó traer las copas sagradas de oro y plata que su padre había tomado del templo de Jerusalén. Él, sus nobles y sus concubinas bebieron vino en ellas, brindando y alabando a sus ídolos de metal y piedra, burlándose del Dios de Israel. En medio de la fiesta sacrílega, el terror se apoderó del salón. Aparecieron los dedos de una mano humana que comenzaron a escribir unas palabras misteriosas en la pared. El rey palideció. Sus rodillas temblaban de miedo. Desesperado llamó a todos sus sabios, pero ninguno pudo interpretar la escritura. Fue entonces cuando la reina madre recordó a Daniel. Traído ante el rey, Daniel rechazó las ofertas de riquezas y honor. «Guarda tus regalos», le dijo, y con autoridad divina le recordó a Belsasar cómo su padre, Nabucodonosor, fue humillado por su orgullo. «Y tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has profanado sus vasos sagrados y has adorado a ídolos que no ven ni oyen». Entonces Daniel señaló la pared y leyó la sentencia divina: «Mene, Mene, Tekel, Uparsin». Y esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, la profecía se cumplió de manera fulminante. Los ejércitos enemigos, bajo el mando de Darío el Medo, entraron sigilosamente en la inexpugnable Babilonia, desviando el curso del río Éufrates. Belsasar fue asesinado y el glorioso imperio babilónico cayó. Estas 3 historias nos muestran un patrón claro. La fe es probada en el fuego, el orgullo precede a la caída, y la justicia de Dios, aunque a veces tarda, siempre llega. Tras la caída de Babilonia, el reino pasó a manos de Darío el Medo. Entre sus hombres de confianza destacaba Daniel, cuya sabiduría y rectitud eran innegables. Darío, impresionado por su espíritu superior, consideró ponerlo al frente de todo el reino. Pero esta decisión despertó una envidia feroz en los demás gobernadores. «No encontraremos ninguna falta en Daniel», se dijeron, «a menos que la busquemos en algo relacionado con la ley de su Dios». Así urdieron un plan. Se presentaron ante el rey con falsas alabanzas. «Oh rey Darío, vive para siempre. Todos los líderes del reino hemos acordado que promulgues un edicto, que cualquiera que durante 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones». El rey,
Halagado y sin sospechar la trampa, firmó el decreto. Cuando Daniel supo del edicto, no cambió su rutina. Fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, y como lo hacía 3 veces al día, se arrodilló para orar y dar gracias a su Dios. Sus enemigos lo espiaron y corrieron a acusarlo ante el rey. Daniel, uno de los exiliados, no respeta tu edicto. Ora a su Dios 3 veces al día. Darío se dio cuenta de que había sido engañado. Se angustió y buscó la manera de salvar a Daniel, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Al atardecer, con el corazón apesadumbrado, ordenó que lo llevaran al foso de los leones. «El Dios tuyo, a quien sirves continuamente», le dijo, «Él te libre». Una piedra selló la entrada, y el rey la marcó con su propio anillo. Esa noche Darío no pudo dormir ni comer, ni encontrar consuelo. Al amanecer corrió hacia el foso y gritó, «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves sin cesar, librarte de los leones?» Y desde el fondo se escuchó una voz, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente delante de él, y tampoco he hecho mal contra ti, oh rey». El rey, lleno de alegría, mandó sacar a Daniel. No tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces, Darío ordenó que los hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso. Antes de que tocaran el suelo, los leones ya los habían despedazado. Después de esto, el rey Darío proclamó un decreto para todo su reino: que en todo mi dominio la gente tema y tiemble ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y su reino jamás será destruido. Él salva, libra y hace maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó, fiel a Dios en medio de imperios cambiantes. Los años pasaron. Daniel, ya anciano, recibió visiones del futuro, reinos que nacerían y caerían hasta la llegada de un reino eterno. Comprendió que las promesas de Dios trascienden la historia humana. En la quietud de su habitación, oraba por su pueblo, y el ángel Gabriel le reveló el destino del mundo y la venida del Mesías, quien traería la justicia perdurable. Daniel murió en tierra extranjera, lejos de su amada Jerusalén, pero cerca del corazón de Dios. Nunca fue un conquistador, sino un hombre fiel. Sirvió a reyes terrenales, pero su lealtad siempre perteneció al Rey eterno. Su fe desafió decretos, venció al fuego y a los leones, y su mensaje resuena hasta hoy. El mismo Dios que libró a Daniel sigue reinando sobre la tierra. Que tu fe permanezca firme, incluso en el exilio, que tu oración no se apague, aunque el mundo se oponga, y que, como Daniel, puedas decir, mi Dios tiene poder para librar, y aun si no lo hace, seguiré confiando en Él. Porque los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanece para siempre. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.